Estamos ahora aquí en este video tutorial para explicar la tarea 2. Bien, para explicar la tarea 2 os doy un circuito donde hay una serie de condensadores en los que hay unos que están en paralelo y otros que están en serie. Bien, tenéis que hallar el condensador equivalente, es decir, si yo este circuito, todo este circuito de aquí, lo redujese simplemente a esto. Así, este es el más, este es el menos, es decir, yo solo quiero ese circuito de ahí, donde esto es la capacidad equivalente. Bien, pues vamos a empezar. Fijaros bien que esta parte de aquí, estos dos condensadores de aquí, están conectados en paralelo, ¿vale? ¿Por qué están conectados en paralelo? Porque este terminal de aquí arriba es común y este terminal de aquí abajo es común. Bien, lo primero que tengo que hacer es reducir el circuito a este circuito de aquí. Este seguirá siendo el de 6 faradios, este seguirá siendo el de 6 faradios y este de aquí es el que tengo que juntar. Es decir, bien, una vez que tenga este circuito de aquí, este de 6 faradios con este de aquí van a estar en serie, porque están uno detrás de otro. Por lo tanto, si los quiero rejuntar, se van a convertir en uno equivalente que va a quedar de la siguiente manera. Se seguirá siendo el de 6 faradios y este de aquí será otra vez el equivalente de los anteriores. Entonces, una vez que tenga este circuito, fijaros que ahora estos dos condensadores vuelven a estar en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen el terminal de arriba común y el terminal de abajo común. Por lo tanto, si yo hago el circuito equivalente ya de este, lo que tengo es ese circuito, que sería el equivalente de todos. Bien, ahora vamos a hacerlo con los números. Entonces, lo primero de todo es recordar lo que era la impedancia. Bien, la impedancia Z, que he llamado yo en los apuntes, en un condensador es igual a 1 partido por su capacidad. Bien, en el caso de que estén conectados en paralelo, recordar que para hallar la Z equivalente tengo que realizar dos operaciones. Primero, lo que tengo que hacer es una cosa que los apuntes os he llamado Y, y que es 1 partido por Z sub 1 más 1 partido por Z sub 2, así hasta cuantos elementos o condensadores tengamos en paralelo. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es la Z equivalente, que es simplemente darle la vuelta y ya tendré la Z o impedancia equivalente. ¿Que están en serie? Pues en serie es mucho más fácil, porque en serie es recordar que la Z equivalente, es decir, la impedancia equivalente, simplemente es la suma de las zetas. Bien, ahora vamos a hacerlo ya con los números de este ejercicio de aquí. Bueno, pues vamos allá, vamos con estos dos de aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la I equivalente.
que hemos dicho que es 1 partido por z. Recordad que este caso, esta z sería 1 partido por 2. Por lo tanto sería 1 partido por 1 partido por 2 más 1 partido por 1 partido por 2, que esto al final nos da 2 y 2 son 4. Una vez que tengo esto, la z equivalente de esos dos condensadores es 1 partido por 4. Bien, que esto es igual a 1 partido por la c equivalente. Es decir, que esos dos condensadores equivalen a uno solo de 4 faradios. Pues bien, nuestro circuito ahora se ha reducido a esto de aquí. Es decir, este ahora tiene una z equivalente de 1 partido por 4 ohmios, porque recordad que la impedancia se mide en ohmios. Aquí tengo los 6 faradios, los 6 faradios y ahí la pila. Bien, pues ahora vamos a reducir el de 6 faradios con el otro, que están en serie. Como están en serie, simplemente sumar las zetas. La z equivalente será la del primero, que es 1 partido por 6, más la del segundo, que es 1 partido por 4. 5 partido por 12. Recordar lo mismo, que estos son ohmios. Bien, pues nuestro circuito se ha quedado reducido ahora ya a esto de aquí. Partido por 12 ohmios. Este de aquí vuelven a ser los 6 faradios y aquí dejamos el circuito. Bien, ahora ya este último circuito, fijaros que vuelven a estar en paralelo. Por lo tanto, como vuelven a estar en paralelo, lo primero que tengo que hacer es la I equivalente, que sería 1 partido por la z, que en el caso del 1 es 6, más 1 partido la otra, que son 5 partido por 12. Y esto vamos. Bueno, pues eso me da un valor de 42 partido por 5. Y ahora, para tener ya la z equivalente, le doy la vuelta, es decir, 5 partido por 42 ohmios. Bien, es decir, que todo el circuito anterior de condensadores lo hemos reducido a un solo condensador, que queda de la siguiente manera, cuya z equivalente es 5 partido por 42 ohmios. Bien, ¿cuánto es la capacidad equivalente? Bien, pues si hemos dicho que la z equivalente va a ser 1 partido por la capacidad equivalente, ¿no? Y esto hemos dicho que me da 5 partido por 42, bueno, pues despejo la capacidad equivalente, que es simplemente hacer esta operación que sabéis hacer desde segundo de la ESO. Esta es la operación. Tengo esta ecuación, 1 partido por la capacidad equivalente, y esto hemos dicho que vale 5 partido por 42. Bueno, pues entonces la capacidad equivalente de ese condensador es 42 partido por 5 faradios, que 42 partido por 5 es aproximadamente 8,4 faradios. Es decir, que el circuito anterior se ha quedado reducido a uno de un solo condensador,
que vale 8,40 faradios. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer primero con el circuito que os he dado. Una vez que tengáis esto, os he dicho que conectéis una bobina o un inductor, bueno, en serie. Es decir, que el esquemita del circuito que tenéis que hacer es este. Pues yo tengo mi condensador este que he hallado y la bobina que os doy la inductancia. Y este es el que hay que modelar con los datos del enunciado. Bien, pues ahora vamos a explicar lo de Tinkercad. Cómo se conecta el condensador, puesto que es polarizado, y cómo conectaríais el inductor. Bueno, pues ya estamos en Tinkercad y lo importante obviamente es buscar el condensador. Entonces, del condensador vamos a utilizar este de aquí, que es el polarizado. Bien, fijaros que cuando yo pincho aquí me sale lo que es la capacidad y el voltaje. La capacidad vamos a utilizar la que hemos obtenido de antes, que hemos dicho que eran 8,40, y creo recordar que en el enunciado decía 12 voltios entre polos. Bien, ahora necesitamos obviamente la pila. Entonces buscamos la pila y la llevamos ahí. Y luego vamos a tener que realizar una serie de conexiones y os indico que es útil utilizar la tabla de conexiones si queréis, la breadboard more. Bien, ahí está. Entonces, fijaros, aquí tenemos el condensador y vamos a ponerle la pila, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerla por aquí para que me coincidan los cables. Entonces, recordar el rojo al rojo, el negativo al negativo. Y para cambiarlo de color, que yo os lo aconsejo porque así es mucho más útil, pincháis. Bien, vamos a conectar por ejemplo el condensador aquí. Yo lo conecto ahí. Pues recordar que tenemos que dar chicha aquí, que sería esta parte de aquí, y esta de aquí ahí. Entonces fijaros que es un condensador polarizado, es decir, lo que quiere decir es que el positivo yo lo tengo que conectar al positivo y el negativo al negativo. Entonces lo he hecho aposta, lo he conectado al revés. Entonces fijaros que he conectado el positivo al negativo y el negativo al positivo. Pues cuando yo le dé a Start simulación, veis que aparece un como wow, que está polarizado al inverso. Pues si fuera un condensador de verdad lo habríamos roto y no son precisamente baratos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues nada, cambiar la polaridad, este a este y este a este. Y fijaros que cuando yo le dé otra vez a esto, ya no me aparece lo de antes. Bien, ahora os decía que teníamos que conectar la bobina o el inductor en serie. Bien, pues esto sería el inductor. Creo que os dije 10 microenvios y como tiene que estar en serie, pues tiene que estar seguido, es decir, tendremos que hacer esto. Es decir, fijaros que está ya uno detrás de otro. Y no recuerdo bien, pero creo que tenéis que conectar también una bombilla. Bien, pues si tenemos que conectar una bombilla, buscamos la bombilla, la light bulb. Fijaros que nos han comido mucho la cabeza porque light bulb sería bulbo de luz, ¿vale? Bombilla. Entonces, pues este de aquí, por ejemplo, aquí en negro, y fijaros que yo tengo el polo positivo, con lo que tengo que cerrar el circuito con el terminal del polo negativo para que ya esté todo el circuito cerrado. Si le damos a Start simulación, se enciende la bombilla. Entonces fijaros que tenemos la pila, el condensador, el inductor
la bombilla. Os decía que tenéis que comprobar que la intensidad en el condensador se vuelve 0 cuando lo cargamos. Entonces, fijaros que en los apuntes os he dicho que un condensador lo que hace es almacenar energía, y según yo le voy dando, fijaros que lo que va creciendo es la diferencia de potencial, es decir, se está cargando. Cuando se va cargando, su intensidad va disminuyendo hasta un valor prácticamente nulo, 0. Es decir, se convierte en un circuito abierto, que sería un enchufe. Un enchufe es un circuito abierto, es decir, su intensidad es 0, pero sí existe voltaje. Y teníais que comprobar también que en el inductor el voltaje es nulo. En este caso, en el inductor es al contrario, es decir, el voltaje, según se va creando el campo magnético en la bobina, va disminuyendo, mientras que la intensidad va creciendo. No crece mucho, pero va creciendo, aunque al final se estabiliza y también acaba siendo casi 0. Bueno, y esta es la práctica que tenéis que realizar, que es la tarea 2. Ya os podéis poner a modelar.